Saludos queridos amigos de Historias Sagradas. Hoy nos embarcamos en un viaje a través de las páginas de la Biblia para explorar las vidas de tres figuras monumentales: Abraham, José y Sansón. Estos personajes enfrentaron desafíos extraordinarios y nos dejaron legados de fe y obediencia a Dios que inspiran y asombran. Abraham, el patriarca de la fe, respondió al llamado de Dios dejando su hogar para viajar a una tierra desconocida, enfrentando pruebas como la promesa de un hijo en su vejez y el mandato de sacrificar a su hijo Isaac. Su obediencia inquebrantable lo convirtió en el padre de muchas naciones, mostrándonos que la fe en Dios nos lleva a cumplir propósitos grandiosos. José, vendido como esclavo y encarcelado injustamente, mantuvo su integridad y confianza en Dios, siendo elevado a gobernador de Egipto y salvando muchas vidas durante una gran hambruna. Su historia es un testimonio de cómo la perseverancia y la fe pueden transformar la adversidad en oportunidad y bendición. Sansón, dotado de una fuerza sobrenatural, fue elegido por Dios para combatir a los filisteos. Aunque enfrentó desafíos y fallas personales, su vida muestra que Dios puede usar nuestras imperfecciones para llevar a cabo su voluntad. A través de estos relatos, Abraham, José y Sansón nos inspiran a seguir el camino de Dios con determinación y confianza, recordándonos que, sin importar los desafíos, Dios siempre está con nosotros, guiándonos hacia victorias extraordinarias. Descubramos cómo estos héroes bíblicos pueden transformar nuestra fe y a la vez nuestras vidas. Bienvenidos. Y ahí estaba yo, en la región montañosa de Moria, con el corazón oprimido por una profunda angustia, obedeciendo un mandato divino que parecía ir más allá de cualquier entendimiento humano. A mi lado estaba Isaac, mi único hijo, aquel a quien Dios me había prometido cuando mi esposa Sara y yo estábamos ya en los confines de nuestra vejez. Él era el niño de la promesa, el símbolo vivo de un pacto entre lo divino y lo terrenal. Sin embargo, según las instrucciones que recibí en una visión un día que parecía normal, debía ofrecer a Isaac como un sacrificio a Dios. Con cada paso que ascendíamos por la árida pendiente de la montaña, una tormenta de dudas y temores asaltaba mi mente. Pero era mi fe inquebrantable la que guiaba mis pasos hacia adelante, sosteniendo mi voluntad. Al llegar a la cima, procedí con reverencia a preparar el lugar del sacrificio. Organicé cuidadosamente la leña sobre el altar que construí con mis propias manos mientras el cielo se cernía, vasto e inmutable, sobre nosotros. Con manos que temblaban ante el peso de mi tarea, até a mi amado hijo, mirando a sus ojos llenos de confianza y amor. En el momento más crítico, cuando ya levantaba el cuchillo sobre mi hijo, la atmósfera se cargó de un silencio sobrenatural. Fue entonces cuando la voz de un ángel del Señor rompió el silencio, llamándome por mi nombre con urgencia: Abraham, Abraham. En ese instante de obediencia suprema y prueba de fe, se me reveló un carnero, enredado por sus cuernos en un matorral cercano. Dios había provisto un sacrificio alternativo, salvando la vida de mi hijo y reafirmando su promesa de una manera que nunca olvidaría. Pero déjenme contarles todo desde el comienzo. Mi nombre es Abraham y esta es mi historia. Mi nombre es Abraham, aunque inicialmente fui conocido como Abram. Nací en Ur de los Caldeos, una ciudad rica en cultura y avanzada en tecnología, famosa por sus templos y su vibrante comercio. Mi padre, Taré, era un hombre de cierto renombre, y en nuestra casa, al igual que en muchas de la ciudad, se practicaba la adoración de diversos dioses, algo típico de nuestra sociedad politeísta. La vida en Ur estaba marcada por rituales y el flujo constante de comerciantes y viajeros que traían consigo noticias y prácticas de tierras lejanas. Aunque crecí en esta rica tradición cultural, mi destino no estaba atado a los dioses de mi gente. Según las escrituras y las tradiciones judías, desde joven fui inquieto ante la idolatría que me rodeaba, cuestionando la eficacia de adorar a dioses hechos por manos humanas. Un día, mi vida tomó un giro decisivo. Dios se me reveló, guiándome a dejar mi tierra, mi parentela y la casa de mi padre. Este llamado fue tanto una promesa como una orden. Me convertiría en el fundador de una gran nación,
una nación que sería bendecida con abundancia y cuya existencia misma sería una bendición para el mundo. Antes de que este llamado divino se materializara plenamente, mi padre Taré tomó la decisión de que nos mudáramos de Ur hacia Canaán. Sin embargo, no llegamos a nuestro destino inicialmente. En lugar de eso, nos establecimos en Harán, otra ciudad próspera, donde mi padre finalmente falleció. Esta pausa en Harán no era más que un intermedio en el plan divino para mi vida. Mi viaje comenzó de manera decisiva cuando, en Harán, la voz de Dios resonó, desafiando todo lo que había conocido hasta entonces. Vete de tu tierra y de tu parentela, y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré, dijo el Señor. A pesar de las incertidumbres, mi corazón se llenó de una resolución firme, impulsada por la promesa de que sería hecho una gran nación, que sería bendecido, y que mi nombre se haría grande. A la edad de 75 años, después de la muerte de mi padre Taré, tomé a mi esposa Sarai y a mi sobrino Lot, junto con todos los bienes que habíamos acumulado y las personas que se habían unido a nosotros en Harán, y partimos hacia Canaán. Esta decisión no fue solo mía, representaba la esperanza y la fe de toda una familia que buscaba una promesa divina. Al llegar a Canaán, viajé a través de la tierra hasta un lugar llamado Siquem, hasta el encinar de Moré. En aquel lugar, el Señor se me apareció de nuevo y dijo: a tu descendencia daré esta tierra. Movido por esta confirmación de la promesa de Dios, levanté allí un altar al Señor, quien se había revelado a mí. Este fue un acto de adoración y agradecimiento, marcando el sitio donde el Señor había hablado conmigo, un lugar ahora impregnado de santidad y promesa. No obstante, la tierra por la que viajábamos estaba en ese momento ocupada por los cananeos, lo que presentaba una constante fuente de tensión y desafío. Sin embargo, mi viaje continuó, llevándome hacia el sur, hacia la región de Betel, donde acampé entre Betel al oeste y Jai al este. Allí volví a construir un altar al Señor y proclamé su nombre, estableciendo otro punto de encuentro sagrado con Dios en esta tierra prometida. Pero la tierra a la que Dios me había llevado enfrentaba una grave hambruna, una prueba que no había anticipado. La escasez me obligó a tomar una decisión difícil: descender a Egipto para vivir allí durante algún tiempo. Antes de entrar a Egipto, consciente de la belleza de Sarai y temiendo por mi vida, le pedí que dijera que era mi hermana. Era una verdad a medias, pues ella era en verdad mi media hermana, pero este plan tenía como fin protegerme de posibles amenazas debido a su belleza. En Egipto, la belleza de Sarai captó de hecho la atención del faraón, y en un giro agridulce fui tratado con honores y recibí regalos por su causa, incluyendo ovejas, vacas, asnos, siervos y camellos. Sin embargo, el Señor intervino, enviando plagas sobre la casa del faraón debido a Sarai, mi esposa. Cuando el faraón descubrió la verdad, me reprendió y me ordenó que tomara a mi esposa y todo lo que poseía y me fuera de Egipto. Después de la difícil estancia en Egipto, regresé a la tierra de Canaán, acompañado de mi esposa Sarai y mi sobrino Lot. Llevábamos con nosotros todas las riquezas que habíamos acumulado y el personal que se nos había unido durante nuestra estancia en Egipto. Nuestro retorno marcó un nuevo comienzo en la tierra prometida. Después de la difícil estancia en Egipto, regresé a la tierra de Canaán, acompañado de mi esposa Sarai y mi sobrino Lot. Llevábamos con nosotros todas las riquezas que habíamos acumulado y el personal que se nos había unido durante nuestra estancia en Egipto. Nuestro retorno marcó un nuevo comienzo en la tierra prometida. Subimos del sur y volvimos a Betel, al lugar donde había establecido mi tienda entre Betel y Ai, al principio de nuestro viaje. Aquí, en este lugar sagrado donde había construido un altar anteriormente, invoqué nuevamente el nombre del Señor. Era un momento de reafirmación de mi fe y mi dependencia de la providencia divina, recordando la promesa que el Señor había hecho de dar esta tierra a mi descendencia. Sin embargo, no pasó mucho tiempo antes de que surgieran nuevamente desafíos. Las riquezas que tanto Lot como yo habíamos acumulado eran considerables. Nuestros rebaños y manadas habían crecido hasta tal punto que la tierra ya no podía sostenernos juntos. No había suficiente espacio para que ambos pudiéramos asentarnos con nuestros rebaños, lo que llevó a conflictos entre los pastores de mis rebaños y los de Lot. Deseando evitar una disputa familiar y consciente de la necesidad de mantener la paz,
tomé la iniciativa. Le dije a Lot que eligiera él mismo la parte de la tierra que prefería habitar, ofreciéndole la primera elección, aunque yo era el mayor y el líder de nuestra expedición. Esto no solo demostraba mi confianza en la providencia de Dios, sino también un deseo de vivir en armonía y evitar conflictos. Lot observó la tierra y eligió para sí la llanura del Jordán, que era sumamente fértil y bien regada, hasta Sodoma. Era una región tan rica y exuberante como el jardín del Señor, como la tierra de Egipto. Esto significó que Lot se dirigiera hacia el este, separándose de mí. Así, estableció su campamento cerca de Sodoma, aunque los hombres de esta ciudad eran notoriamente malvados y pecadores contra el Señor. Después de que Lot se separó de mí, el Señor me habló una vez más. Me dijo que levantara la vista y observara desde donde estaba, hacia el norte, el sur, el este y el oeste, porque toda la tierra que yo viera, me la daría a mí y a mi descendencia para siempre. Además, prometió hacer mi descendencia como el polvo de la tierra, tan innumerable que, al igual que nadie puede contar el polvo, nadie podría contar mi descendencia. Motivado por esta renovada promesa, me trasladé y acampé en los robles de Mamre, que están en Hebrón, donde construí otro altar al Señor. Este acto simbolizaba mi gratitud y mi permanente compromiso de seguir al Señor, quien continuamente me guiaba y bendecía en mi peregrinaje. En aquellos días, mientras residía cerca de los robles de Mamre en Hebrón, un conflicto considerable estalló en la región donde Lot había escogido asentarse. 4 reyes poderosos del este formaron una alianza y se rebelaron contra 5 reyes de la llanura, entre ellos el rey de Sodoma, donde Lot ahora vivía. Estos reinos habían estado sometidos durante 12 años, y en el 13º año se rebelaron. El conflicto culminó en una batalla en el valle de Sidim, que estaba lleno de pozos de brea. Los reyes de Sodoma y Gomorra, superados en número y fuerza, huyeron, y muchos cayeron en esos pozos, mientras que otros escaparon a las montañas. Los vencedores saquearon Sodoma y Gomorra, llevándose bienes, provisiones y cautivos, incluido mi sobrino Lot, su familia y sus posesiones. Cuando recibí la noticia de que Lot había sido capturado, sabía que debía actuar. Reuní a 318 de mis hombres entrenados, nacidos en mi propia casa, y los lideré en una audaz incursión nocturna. Seguimos a los captores hasta Dan, los atacamos por sorpresa y los derrotamos, recuperando no solo a Lot y su familia, sino también todos los bienes que habían sido saqueados. Después de la victoria regresé y fui recibido por el rey de Sodoma y Melquisedec, el rey de Salem, quien también era sacerdote del Dios Altísimo. Melquisedec me bendijo, diciendo: «Bendito sea Abraham por el Dios Altísimo, creador del cielo y de la tierra, y bendito sea el Dios Altísimo, que entregó a tus enemigos en tus manos». Agradecido y honrando a Dios, le di a Melquisedec el diezmo de todo lo recuperado. Este encuentro no solo reforzó mi fe en la protección y provisión divinas, sino que también estableció mi estatus y reputación entre las naciones y pueblos de la región. Fue un momento decisivo que mostró cómo, incluso en tiempos de guerra y conflicto, la mano de Dios estaba conmigo, guiándome y protegiéndome a mí y a mi familia. Después de todos esos tumultuosos eventos y las batallas, regresé a mi campamento, reflexionando sobre las muchas bendiciones y protecciones que el Señor me había brindado. Sin embargo, en medio de la tranquilidad, sentía una inquietud persistente. A pesar de todas las promesas de Dios, aún no tenía un heredero propio de mi sangre. Una noche, mientras contemplaba estas cosas, la palabra del Señor vino a mí en una visión. Me dijo: «No temas, Abraham, yo soy tu escudo y tu recompensa será muy grande». Movido por la sinceridad de mi corazón, respondí: «Señor Dios, ¿qué me darás, siendo yo estéril y el heredero de mi casa es Eliezer de Damasco?» Parecía que, a pesar de la promesa de una gran descendencia, mi propia casa estaba vacía de hijos. El Señor me llevó fuera y dijo: «Mira ahora los cielos, y cuenta las estrellas si puedes contarlas. Así será tu descendencia». A pesar de la duda inicial, algo en la profundidad de esa noche estrellada tocó mi corazón. Creí al Señor, y Él lo contó por justicia. Sin embargo, deseaba una señal más tangible de que Dios cumpliría esta promesa. Así que le pregunté cómo podría saber que heredaría la tierra prometida.
En respuesta, Dios me instruyó a traer una novilla, una cabra y un carnero, cada uno de 3 años, junto con una tórtola y un pichón. Corté los animales por la mitad y coloqué cada mitad frente a la otra, excepto las aves. Mientras esperaba, un profundo sueño cayó sobre mí, y en ese sueño oscuro y aterrador, el Señor me reveló que mi descendencia sería extranjera en una tierra no suya, y serían esclavizados y oprimidos durante 400 años. Pero también me aseguró que Él juzgaría a la nación que los esclavizaría y después saldrían con grandes posesiones. Al atardecer, vi una visión impresionante. Una antorcha humeante y un horno de fuego que pasaban entre las piezas partidas de los animales. Ese día, el Señor hizo un pacto conmigo diciendo: «A tu descendencia he dado esta tierra, desde el río de Egipto hasta el gran río, el río Éufrates». Este capítulo de mi vida cerró con una profunda certeza de la fidelidad de Dios. Aunque los caminos por los que me llevaba a menudo eran misteriosos y desafiantes, su promesa de una descendencia tan numerosa como las estrellas en el cielo y la certeza de una tierra prometida me sostenían firmemente en mi fe y en mi camino. A pesar de las promesas de Dios, Sarai y yo seguíamos sin tener hijos. Un día, Sarai, movida por la desesperación y tal vez dudando de la promesa de Dios de que tendríamos nuestro propio hijo, me sugirió una solución que era común en nuestra cultura: que yo tuviera un hijo con su sierva egipcia, Agar. Aunque reticente, accedí a la propuesta de Sarai, confiando en su juicio. Agar concibió rápidamente, pero esto solo trajo más complicaciones. Su embarazo alteró la dinámica de nuestra casa. Sarai se sintió menospreciada y herida, y su relación con Agar se deterioró rápidamente. Agar comenzó a despreciar a Sarai, y Sarai, sintiéndose afligida y quizás arrepentida de su decisión, trató duramente a Agar, hasta que finalmente Agar huyó al desierto. En el desierto, un ángel del Señor encontró a Agar cerca de un manantial. El ángel la instó a regresar y someterse a Sarai, prometiéndole que su descendencia sería demasiado numerosa para contar. Además, el ángel le reveló que daría a luz a un hijo llamado Ismael, porque el Señor había escuchado su aflicción. Agar obedeció al ángel y regresó a nuestra casa, donde finalmente dio a luz a Ismael. Este capítulo de nuestra vida fue complejo y lleno de emociones encontradas. Aunque agradecido por el nacimiento de Ismael, sabía en mi corazón que aún esperaba la promesa de Dios de un hijo a través de Sarai, un hijo que sería el heredero de la promesa divina que me había sido revelada bajo las estrellas. Cuando tenía 99 años, el Señor se me apareció y me dijo: «Yo soy el Dios Todopoderoso. Anda en mi presencia y sé perfecto. Haré mi pacto contigo y te multiplicaré en extremo». Aquella promesa llenó mi corazón de esperanza y asombro. Dios me aseguró que su pacto sería perpetuo para mí y para mis descendientes, y que la tierra en la que me encontraba como extranjero, la tierra de Canaán, sería para mí y para ellos para siempre. Entonces, el Señor me dijo algo que cambiaría mi identidad para siempre. «Ya no te llamarás Abram, sino que tu nombre será Abraham, pues te he puesto por padre de muchas naciones». En ese momento, supe que mi vida y la de mi familia estaban tomando un nuevo rumbo. También me dijo que Sarai, mi esposa, ahora se llamaría Sara y que ella sería madre de naciones. Reyes de pueblos saldrían de ella. Para sellar este pacto, Dios me instruyó a circuncidar a todos los varones de mi casa, incluyendo a mí mismo. A pesar de mi avanzada edad, obedecí sin vacilar. Esta señal de la circuncisión sería una marca eterna del pacto entre Dios y mi descendencia. Todo varón de mi casa, incluidos los nacidos en ella, o comprados con dinero a cualquier extranjero, debería ser circuncidado. Así que tomé a Ismael, mi hijo, y a todos los nacidos en mi casa, o comprados con mi dinero, y los circuncidé, como Dios me lo había mandado. La promesa de Dios fue clara y firme, y aunque parte de mí se maravillaba de que pudiera suceder algo así a mi edad avanzada y a la de Sara, mi fe en sus palabras era completa. Él había dicho que volvería a visitarme y que para entonces Sara tendría un hijo. En esta jornada Dios no solo redefinió quién soy, sino que también trazó un nuevo camino para los que vendrán después de mí, marcando un cambio fundamental en mi vida y en mi relación con el Dios Todopoderoso.
Desde mi nuevo entendimiento y la alianza con Dios, un día mientras me encontraba sentado a la entrada de mi tienda en el calor del día, levanté la vista y vi a 3 hombres de pie frente a mí. Al verlos, corrí desde la entrada de la tienda a recibirlos y me incliné hasta el suelo. Les di la bienvenida con hospitalidad, como es nuestra costumbre en estas tierras áridas. Les pedí que se tomaran un momento para descansar bajo el árbol y les ofrecí agua para lavar sus pies. Luego les prometí un bocado de pan para que recuperaran fuerzas antes de continuar su viaje. Ellos aceptaron, así que me apresuré a preparar una comida. Le dije a Sara que amasara y cociera panes sin levadura, y tomé un ternero tierno y bueno, lo preparé y lo serví con pan, mantequilla y leche. Mientras comían bajo el árbol, me preguntaron por Sara. Les respondí que estaba en la tienda. Fue entonces cuando uno de ellos, que más tarde entendería que era el Señor mismo, reafirmó la promesa que me había hecho anteriormente. Volveré a ti el año que viene por este tiempo, y tu esposa Sara tendrá un hijo. Sara, que escuchaba desde la entrada de la tienda, rió para sí, pensando en la improbabilidad de tal evento a nuestra edad. El Señor, conociendo sus pensamientos, me preguntó por qué Sara se había reído, cuestionando si había algo demasiado difícil para él. Sara, asustada, negó haberse reído, pero él dijo: «Sí, te has reído». Después de la comida, los hombres se levantaron y miraron hacia Sodoma. Yo los acompañé para despedirlos, y mientras caminábamos, el Señor consideró si debía o no revelarme lo que estaba a punto de hacer. Decidió informarme de que iba a verificar si los gritos de maldad que subían de Sodoma y Gomorra eran tan grandes como había llegado a oír. Si fuera así, sabría qué hacer. Entonces me encontré intercediendo por la ciudad, preguntando al Señor si destruiría al justo con el pecador, y si perdonaría la ciudad si hubiera 50, 40, 30, 20 o incluso 10 justos. Cada vez, el Señor accedió a no destruir la ciudad por amor a los justos. Después de nuestra conversación, los hombres se fueron hacia Sodoma, y yo regresé a mi tienda, reflexionando sobre la gravedad y la misericordia de lo que estaba por venir. Después de los eventos concernientes a Sodoma y Gomorra, decidimos continuar nuestro viaje. Nos trasladamos hacia el sur y nos establecimos entre Cades y Shur, en la región de Gerar. Allí, como había hecho en otras ocasiones por temor a lo que podría sucederme debido a la belleza de Sara, dije que ella era mi hermana. No pasó mucho tiempo antes de que Abimelec, el rey de Gerar, enviara por Sara y la tomara para sí, creyendo que realmente era solo mi hermana. Sin embargo, Dios intervino antes de que pudiera suceder algo entre ellos. Se le apareció a Abimelec en un sueño por la noche y le dijo: «Vas a morir por la mujer que has tomado, pues ella está casada con otro hombre». Abimelec, que no había llegado a acercarse a Sara, se defendió diciendo que había actuado con la inocencia de su corazón y la limpieza de sus manos, ya que tanto yo como Sara habíamos afirmado que éramos hermanos. Dios reconoció la sinceridad de Abimelec y le dijo que sabía que había actuado con integridad, y por eso lo había impedido de pecar contra él. Le instruyó a devolver a Sara, y le dijo que yo, siendo un profeta, oraría por él para que viviera. Pero si no devolvía a Sara, tanto él como todos los suyos morirían. Al día siguiente, Abimelec convocó a todos sus sirvientes y les contó lo ocurrido, causando gran temor entre ellos. Luego me llamó y me reprochó por haberlo llevado a una situación tan grave con mis engaños. Me preguntó qué me había motivado a actuar de esa manera. Le expliqué mi miedo a ser asesinado por mi esposa y cómo había llegado a un acuerdo con Sara desde el principio de nuestro matrimonio para decir que era mi hermana en situaciones como esta. Abimelec entonces devolvió a Sara y me reprendió. Además me dio ovejas, vacas, siervos y siervas, y me ofreció elegir un lugar en su tierra para vivir. También le dijo a Sara que me había dado 1000 piezas de plata como una cobertura para los ojos ante todos, mostrando que no había deshonra en ella. Finalmente, en presencia de Abimelec y de todo su pueblo, oré a Dios, y él sanó a Abimelec, a su esposa y a sus siervas, para que pudieran tener hijos nuevamente, pues el Señor había cerrado todo vientre en la casa de Abimelec debido a Sara, mi esposa. Después de casi 25 años de larga espera, el Señor cumplió su promesa de una manera maravillosa. Sara concibió y me dio un hijo en nuestra vejez, en el tiempo exacto que Dios había dicho. Lo llamamos Isaac, que significa «Él ríe».
un nombre que recordaba la risa de incredulidad de Sara cuando escuchó la promesa de Dios, y también la alegría que nos llenaba ahora que la promesa se había materializado. Cuando Isaac fue destetado, organizamos una gran fiesta para celebrar el evento. Sin embargo, durante la festividad, Sara notó que Ismael, el hijo que había tenido con mi sierva Agar, se burlaba. Preocupada por el futuro de Isaac, Sara me pidió que expulsara a Agar y a Ismael. Este pedido me angustió profundamente porque Ismael también era mi hijo. Pero Dios intervino y me dijo: «No te aflijas por el muchacho ni por tu sierva. Escucha todo lo que Sara te diga, porque en Isaac será llamada tu descendencia. Pero también del hijo de la sierva haré una nación, porque es tu descendiente». Con esta afirmación divina, sentí el consuelo y la guía necesarios para proceder. A la mañana siguiente, preparé algo de comida y un odre de agua, y se los di a Agar. Luego los despedí, y ellos se fueron. Agar y el niño vagaron por el desierto de Beerseba. Cuando el agua del odre se agotó, Agar, desesperada, apartó al niño bajo unos arbustos y se sentó a cierta distancia, pues no quería ver morir al niño. Pero Dios escuchó el llanto del muchacho, y el ángel de Dios llamó a Agar desde el cielo, diciéndole: «¿Qué te pasa, Agar? No temas, porque Dios ha escuchado la voz del muchacho en donde está. Levántate, alza al muchacho y sosténlo con tu mano, porque de él haré una gran nación». Entonces Dios abrió los ojos de Agar, y ella vio un pozo de agua. Llenó el odre y dio de beber al muchacho. Dios estuvo con Ismael mientras crecía en el desierto. Se convirtió en un arquero y vivió en el desierto de Parán. Más tarde, Agar le tomó una esposa egipcia. Mientras tanto, en mi relación con los líderes locales, Abimelec y Ficol, el jefe de su ejército, vinieron a mí desde Gerar para hacer un pacto, reconociendo que Dios estaba conmigo en todo lo que hacía. Acordamos un pacto en Beerseba, donde juré a Abimelec que trataría justamente con él y sus descendientes. Planté un tamarisco en Beerseba, y allí invoqué el nombre del Señor, el Dios eterno. Luego, después de establecer el pacto con Abimelec, permanecí en la tierra de los filisteos durante mucho tiempo. Tiempo después, Dios me puso a prueba de una manera que nunca jamás hubiera imaginado. Me llamó por mi nombre, y yo respondí: «Aquí estoy». Entonces me dio una instrucción que heló mi corazón: «Toma a tu hijo, tu único hijo Isaac, a quien amas, y ve a la región de Moriah. Sacrifica allí a Isaac como holocausto en uno de los montes que te indicaré». Al siguiente amanecer, preparé todo lo necesario para el viaje. Corté la leña para el sacrificio, ensillé mi asno y llevé conmigo a Isaac, junto con 2 de mis siervos. Caminamos juntos hacia el lugar que Dios había dicho. Después de 3 días de viaje, al levantar los ojos, vi el lugar a lo lejos. Les dije a mis siervos que se quedaran con el asno, mientras Isaac y yo íbamos más adelante a adorar, asegurándoles que volveríamos. Llevé la leña del holocausto y se la puse a Isaac para que la cargara, mientras yo llevaba el fuego y el cuchillo. Mientras caminábamos juntos, Isaac, percibiendo algo inusual, me preguntó: «Padre, tenemos el fuego y la leña, pero ¿dónde está el cordero para el holocausto?». Con el corazón apesadumbrado le respondí: «Dios proveerá el cordero para el holocausto, hijo mío». Y continuamos caminando juntos. Al llegar al lugar que Dios me había indicado, construí un altar y dispuse la leña. Luego, con un corazón lleno de dolor, pero confiando en la voluntad de Dios, até a mi hijo Isaac y lo puse sobre el altar, encima de la leña. Extendí mi mano y tomé el cuchillo para sacrificar a mi hijo. Pero en ese momento crucial, el ángel del Señor me llamó desde el cielo: «Abraham, Abraham». Respondí de inmediato: «Aquí estoy». El ángel dijo: «No extiendas tu mano sobre el muchacho, ni le hagas nada. Ahora sé que temes a Dios, porque no me has negado a tu hijo, tu único hijo». Aliviado y con lágrimas en los ojos, levanté la vista y vi un carnero atrapado por los cuernos en un matorral. Tomé al carnero y lo ofrecí en holocausto en lugar de mi hijo. Nombré ese lugar «El Señor proveerá», pues en la montaña el Señor proveyó para el sacrificio. El ángel del Señor me llamó nuevamente desde el cielo y reiteró las promesas hechas a mí y a mi descendencia, asegurando que serían tan numerosos como las estrellas del cielo
y como la arena que está a la orilla del mar, y que todas las naciones de la tierra serían bendecidas por mi descendencia, porque obedecí su voz. Después de este tremendo momento de mi vida, regresamos donde estaban los siervos, y juntos regresamos al lado de nuestra familia en Beerseba. Muchas otras cosas más sucedieron en mi vida, cada una enseñándome más sobre la fidelidad y los caminos de Dios. La historia que les narré, con sus pruebas y bendiciones, es un testimonio del poder y la providencia divina, y cómo incluso en los momentos más difíciles, la fe en Dios puede sostenernos y darnos la victoria en todas nuestras pruebas. Reflexionando sobre estos acontecimientos, podemos encontrar aplicaciones valiosas para nuestra vida en la actualidad. La prueba de fe que experimenté esperando la promesa de mi descendencia y luego en Moriah no es solo un relato del pasado, sino una lección eterna sobre la confianza en Dios, incluso cuando no entendemos completamente su plan. Apreciado oyente, aprender a confiar en Dios, a pesar de las circunstancias, y a obedecer sus mandatos puede transformar nuestras vidas de maneras que nunca imaginamos. Así como Dios cumplió la promesa de una descendencia para mí, y así como proveyó el carnero en sustitución de Isaac, Él también proveerá para todas nuestras necesidades, y nos guiará a través de nuestras propias pruebas. Soy José, y esta es mi historia. Mi historia comienza en la tierra de Canaán, donde nací en una familia numerosa. Soy el penúltimo de 12 hermanos. Desde mis primeros años, mi vida estuvo marcada por la preferencia de mi padre y las tensiones familiares que esto generó. Mi padre, Jacob, me tenía un cariño especial entre todos sus hijos. En parte porque nací cuando él ya era bastante mayor. Este afecto se manifestó de manera tangible cuando me obsequió una túnica de colores vivos, una prenda distinguida que me diferenciaba de mis hermanos. En aquel tiempo, una túnica de tal magnitud no era solo una prenda de vestir, sino un símbolo de posición y favoritismo, algo que no pasó desapercibido para mis hermanos. La envidia y el resentimiento crecieron en el corazón de mis hermanos debido a esta preferencia paterna, pero lo que exacerbó aún más sus sentimientos hacia mí fueron los sueños que tuve y que, con la inocencia de la juventud, les compartí. En uno de estos sueños, las gavillas de trigo que representaban a mis hermanos se inclinaban ante la mía. En otro, el sol, la luna y 11 estrellas, simbolizando a mis padres y hermanos, se inclinaban ante mí. Estos sueños, que más tarde se entenderían como visiones proféticas de mi futuro papel de liderazgo sobre ellos, en aquel momento solo sirvieron para avivar las llamas de su odio. El día en que mi vida tomó un giro inesperado, comenzó como cualquier otro, bajo las órdenes de mi padre, quien me pidió que fuera a buscar a mis hermanos. Estaban pastoreando los rebaños en Siquem, una distancia considerable desde nuestra casa en Hebrón. Con la túnica de colores que me había regalado mi padre sobre mis hombros, partí hacia Siquem. Sin embargo, al llegar, me informaron de que mis hermanos habían llevado los rebaños a Dotán, así que continué mi viaje hacia Dotán. Al verme acercar desde la distancia, mis hermanos inmediatamente reconocieron la túnica colorida que llevaba. Antes de que pudiera acercarme, comenzaron a conspirar contra mí. Consumidos por el resentimiento y la envidia, vieron esta oportunidad como el momento perfecto para deshacerse de mí. Ahí viene ese soñador, dijeron, con desdén y malicia en sus voces. La idea inicial de algunos fue matarme y deshacerse de mi cuerpo en uno de los pozos secos que salpicaban el desierto, diciendo luego a nuestro padre que un animal feroz me había devorado. Sin embargo, Rubén, el mayor de mis hermanos, intervino con una propuesta diferente. Sugirió que, en lugar de matarme, simplemente me arrojaran a uno de los pozos vacíos, con la intención secreta de rescatarme más tarde y devolverme a mi padre. Confiando en su juicio, mis hermanos accedieron, y cuando llegué, me despojaron de mi túnica de colores y me arrojaron al pozo, que estaba vacío y sin agua. Mientras yacía en el fondo del pozo, mis hermanos se sentaron a comer, aparentemente indiferentes a mi destino. Fue entonces cuando divisaron una caravana de ismaelitas que venía de Galaad con camellos cargados de especias, bálsamo y mirra, de camino a Egipto para comerciar.
Judá, otro de mis hermanos, propuso entonces una idea que cambiaría mi destino para siempre. En lugar de dejarme morir o matarme, él sugirió venderme a los ismaelitas. De esta manera, no tendrían que derramar mi sangre directamente y, al mismo tiempo, se beneficiarían de la situación. Mis hermanos estuvieron de acuerdo con este plan. Así, por 20 piezas de plata, fui sacado del pozo y entregado a los ismaelitas, quienes me llevaron a Egipto como esclavo. Mis hermanos, mientras tanto, tomaron mi túnica de colores, la mancharon con la sangre de un cabrito y la llevaron a mi padre, haciéndole creer que había sido devorado por una bestia feroz. Mi papá quedó inconsolable, creyendo que había perdido a su hijo predilecto para siempre. La reacción de mi padre ante la noticia de mi supuesta muerte fue de un dolor y una tristeza inmensurables. Mis hermanos regresaron a casa con mi túnica de colores, la cual habían manchado intencionalmente con la sangre de un cabrito, para hacer creer a mi padre que había sido devorado por una fiera. Al presentarle la túnica, le preguntaron con fingida inocencia si la reconocía. Mi papá la reconoció de inmediato, y su conclusión fue instantánea y desgarradora. Sin duda, una fiera salvaje ha devorado a José. Despedazado, despedazado. El impacto de esta noticia sumió a mi padre en un luto profundo. Se negó a ser consolado por sus hijos y sus hijas, quienes, a pesar de su culpabilidad, intentaron ofrecerle consuelo. Mi padre, Jacob, declaró que llevaría su duelo por mí a la tumba, diciendo: «Porque yo descenderé al Seol a mi hijo llorando». Su dolor era tan profundo que ninguna palabra, gesto de consuelo o intento de aliviar su sufrimiento tuvo efecto. La pérdida que creía haber sufrido, la de su hijo amado, el hijo de su vejez, a quien había amado más que a los demás, le causó un dolor que parecía inconsolable. Mi llegada a Egipto marcó el comienzo de un capítulo completamente nuevo y desafiante en mi vida. Tras ser vendido a los mercaderes ismaelitas por mis propios hermanos, fui llevado a Egipto, lejos de mi hogar y mi familia en Canaán. La travesía hacia Egipto estuvo llena de incertidumbre y temor. Como esclavo, mis expectativas de futuro eran sombrías, y el dolor de la traición familiar y la separación aún pesaba profundamente en mi corazón. Al llegar a Egipto, fui presentado en el mercado de esclavos, un lugar de desesperanza donde los hombres, mujeres y niños eran vendidos como propiedad a los postores más altos. En este contexto de vulnerabilidad y despojo, fui comprado por Potifar, el capitán de la guardia del faraón. Potifar era un hombre de alto rango en la sociedad egipcia, y ser adquirido por alguien de su estatus fue, en cierta manera, un giro afortunado dentro de mi desafortunada situación. Desde el principio de mi servicio en la casa de Potifar, el Señor estuvo conmigo, y todo lo que hacía prosperaba. Mi diligencia, lealtad y habilidades no pasaron desapercibidas para Potifar, quien pronto reconoció mi valor como administrador y ser humano. A medida que ganaba su confianza, me fue encomendada más responsabilidad, hasta que finalmente fui puesto a cargo de toda su casa. Bajo mi administración, la casa de Potifar prosperó, y el Señor bendijo los bienes del egipcio por mi causa. A medida que ascendía en responsabilidad y estima en la casa de Potifar, debido a mi diligencia y la bendición evidente del Señor en todo lo que hacía, me encontré enfrentando una tentación inesperada y peligrosa. La esposa de Potifar comenzó a fijarse en mí. Era evidente que poseía una belleza y un encanto que, junto con su posición de poder, la hacían una figura imponente. Con el tiempo, su interés en mí se convirtió en deseo, y ella no tardó en actuar sobre este deseo. En varias ocasiones me buscó directamente y me instó a acostarme con ella. Sin embargo, yo estaba firmemente comprometido a vivir una vida de integridad y lealtad, no solo a Dios, sino también a Potifar, quien había confiado en mí y me había elevado a una posición de gran responsabilidad dentro de su hogar. Le respondí a sus avances, explicando que mi maestro Potifar no me había retenido nada en la casa, excepto a ella, porque era su esposa. ¿Cómo, entonces, podría hacer yo esta gran maldad y pecar contra Dios? Este fue mi firme rechazo a sus propuestas, basado en mi compromiso con la rectitud y mi temor a Dios. Sin embargo, un día,
Cuando me encontraba solo en la casa realizando mis tareas, ella me agarró por mi túnica e insistió nuevamente en que me acostara con ella. En ese momento, tomé la decisión de huir, dejando atrás mi túnica en sus manos. Esta acción, aunque era la única opción honorable dada la situación, me puso en una posición extremadamente vulnerable. Enfurecida por mi rechazo y armada con la evidencia de mi túnica en sus manos, la esposa de Potifar inventó una historia falsa. Cuando su marido regresó a casa, lo confrontó con acusaciones de que yo había intentado aprovecharme de ella, presentando mi túnica como prueba de mi supuesta maldad. Potifar, al oír las acusaciones de su esposa y ver mi túnica en sus manos, se llenó de ira. Sin dar oportunidad a mi defensa, actuó según el testimonio de su esposa y me envió a prisión, marcando así otro giro dramático en mi vida. Al ser encarcelado injustamente por las falsas acusaciones de la esposa de Potifar, me encontré en un lugar destinado a los criminales del faraón, un ambiente que distaba mucho de ser acogedor o justo. Sin embargo, incluso en este entorno sombrío, el Señor estuvo conmigo, mostrándome su lealtad y extendiendo su bondad a través de mi situación. El guardia de la prisión, al poco tiempo de mi llegada, notó algo diferente en mí. Aunque estaba rodeado de desesperación y culpa, había una presencia de paz y prosperidad en todo lo que emprendía dentro de los muros de la cárcel. Reconociendo esta cualidad única, el guardia me confió la responsabilidad de los demás prisioneros. Pronto, al igual que en la casa de Potifar, fui ascendido a una posición de liderazgo, esta vez dentro de la prisión, supervisando las actividades diarias y el bienestar de mis compañeros de encierro. Durante mi tiempo en la cárcel, tuve la oportunidad de interactuar con dos individuos que jugarían un papel crucial en el siguiente capítulo de mi vida: el copero y el panadero del faraón, quienes también habían sido encarcelados por ofensas contra su señor. Ambos hombres tuvieron sueños perturbadores durante su estancia en prisión, y al notar su inquietud una mañana, les pregunté por la causa de su tristeza. Al escuchar sobre sus sueños, les ofrecí interpretarlos, confiando en la guía de Dios para revelar sus significados. El sueño del copero fue el primero que escuché. Él me contó: en mi sueño veía una vid delante de mí, y en la vid había 3 ramas. Tan pronto brotó, floreció, y sus racimos maduraron en uvas. La copa del faraón estaba en mi mano, y tomé las uvas, las exprimí en la copa del faraón, y puse la copa en la mano del faraón. Interpreté este sueño para él, diciendo: las 3 ramas son 3 días. Dentro de 3 días, el faraón levantará tu cabeza y te restaurará a tu posición, y pondrás la copa del faraón en su mano, tal como solías hacer cuando eras su copero. Pero cuando todo te vaya bien, recuérdame y sé bondadoso conmigo. Menciona mi caso al faraón y sácame de esta casa. Luego, el panadero, al escuchar la interpretación favorable del sueño del copero, decidió contarme su sueño. En mi sueño, había 3 canastas de pan blanco sobre mi cabeza, y en la canasta más alta, había toda clase de alimentos para el faraón. Obra de panadero, pero las aves comían de la canasta sobre mi cabeza. La interpretación que di al sueño del panadero fue mucho más sombría. Las 3 canastas son 3 días. Dentro de 3 días, el faraón levantará tu cabeza de sobre ti y te colgará en un árbol, y las aves comerán tu carne de sobre ti. Ambas interpretaciones se cumplieron exactamente como las había relatado. 3 días después, en el cumpleaños del faraón, él hizo un banquete para todos sus siervos. Durante el banquete, restauró al copero a su posición, pero al panadero lo colgó, tal como había sido interpretado por mí. Este evento no solo demostró la habilidad dada por Dios para interpretar sueños, sino que también marcó un punto crucial en mi vida. Aunque había pedido al copero que se acordara de mí ante el faraón, lamentablemente, una vez fuera de la prisión, se olvidó de mí durante 2 años completos. No fue hasta que el faraón tuvo sus propios sueños perturbadores y ningún sabio en Egipto pudo interpretarlos, que el copero finalmente recordó mi habilidad y mencionó mi nombre al faraón.
El sueño del faraón fue un momento decisivo en mi vida y en la historia de Egipto. El faraón se vio perturbado por 2 sueños en una misma noche. Y a pesar de tener a su disposición a los mejores magos y sabios de Egipto, nadie pudo ofrecerle una interpretación satisfactoria. Fue entonces cuando el copero, recordando mi habilidad para interpretar correctamente sus sueños y los del panadero mientras estábamos en prisión, recomendó mis servicios al faraón. El faraón me mandó llamar de inmediato desde la prisión. Después de asearme y cambiarme de ropa, fui presentado ante él. El faraón me dijo: «He tenido un sueño y nadie puede interpretarlo, pero he oído decir de ti que cuando oyes un sueño puedes interpretarlo». Respondí que no era en mí, sino que Dios daría al faraón una respuesta de paz. El faraón entonces procedió a contarme sus sueños. El primero era sobre 7 vacas gordas y hermosas que salían del río Nilo, seguidas por 7 vacas flacas y feas que devoraban a las 7 vacas gordas. El segundo sueño era similar: 7 espigas llenas y buenas crecían en una sola caña, seguidas por 7 espigas delgadas y quemadas por el viento del este, que devoraban a las 7 espigas llenas. Interpreté los sueños del faraón, diciéndole que ambos sueños eran en realidad el mismo, y que Dios le estaba revelando lo que estaba a punto de hacer. Las 7 vacas gordas y las 7 espigas llenas representaban 7 años de gran abundancia, que vendrían sobre toda la tierra de Egipto. Sin embargo, estos serían seguidos por 7 años de hambre tan severos que la abundancia sería olvidada en la tierra, y el hambre consumiría la tierra. La duplicación de los sueños significaba que el asunto estaba firmemente decidido por Dios, y que Dios lo haría prontamente. Además de interpretar los sueños, aconsejé al faraón sobre cómo manejar la situación. Nombrar a un hombre discreto y sabio para gobernar sobre Egipto y designar supervisores para recolectar la 5ª parte de la cosecha de Egipto durante los 7 años de abundancia. Este grano debería almacenarse en las ciudades y guardarse para los 7 años de hambre, asegurando así la supervivencia de Egipto durante los años difíciles por venir. El faraón y sus siervos quedaron impresionados por la interpretación y el consejo. Viendo la sabiduría que Dios me había dado, el faraón dijo: ¿podemos encontrar a otro hombre como este, en quien esté el Espíritu de Dios? Así, fui nombrado por el faraón como gobernador sobre toda la tierra de Egipto, encargado de implementar el plan para salvar a Egipto y a las regiones circundantes de la inminente hambruna. Fue un ascenso extraordinario, de prisionero a gobernador, todo debido a la providencia divina y la interpretación de los sueños. Convertirme en gobernador de Egipto fue un cambio drástico y providencial en mi vida. Después de interpretar los sueños del faraón y ofrecerle un plan para enfrentar los años venideros de abundancia, seguidos por años de hambre, el faraón decidió ponerme a cargo de todo Egipto. Mi ascenso desde una posición de esclavitud y encarcelamiento hasta convertirme en la segunda autoridad más alta en Egipto fue un testimonio del poder y la providencia divina. El faraón me otorgó su anillo de sello, una vestimenta de lino fino y un collar de oro, símbolos de mi autoridad y posición. Además, me asignó un carro como el segundo después de él y me dio un nuevo nombre egipcio que fue Safenat Panea, que significa Dios habla, Él vive, o el revelador de secretos. También me fue dada una esposa, Asenat, hija de Potífera, sacerdote de On, lo que solidificó mi posición e integración en la sociedad egipcia. El plan que implementé para salvar a Egipto y las regiones circundantes de la hambruna fue meticuloso y se basó en la previsión divina revelada en los sueños del faraón. Durante los 7 años de gran abundancia, tomé medidas para recoger todo el excedente de alimentos. Establecí supervisores y trabajadores para recolectar la 5ª parte de la cosecha de todo Egipto durante estos años. Este grano fue almacenado en ciudades seleccionadas y guardado cuidadosamente bajo mi supervisión. Cada ciudad almacenaba el grano de los campos circundantes, asegurando así una distribución equitativa y eficiente de los recursos para los años venideros.
Cuando comenzaron los 7 años de hambre, como había sido predicho, Egipto estaba preparado. La hambruna afectó no solo a Egipto, sino también a las regiones circundantes. Sin embargo, gracias a la acumulación de granos durante los años de abundancia, Egipto se convirtió en el centro de distribución de alimentos. Abrí los almacenes y vendí grano a los egipcios y a las personas de otras tierras que venían a Egipto para comprar alimentos y sobrevivir a la hambruna. La primera reunión con mis hermanos fue un momento cargado de emociones y significado profundo, aunque ellos no me reconocieron al principio. Años después de haberme vendido como esclavo, la hambruna los obligó a bajar a Egipto en busca de alimento, ya que Egipto había almacenado grano durante los 7 años de abundancia. Cuando mis hermanos llegaron, se presentaron ante mí, pues yo era el gobernador a cargo de vender el grano. Se postraron con sus rostros en tierra, cumpliendo sin saberlo el sueño que había tenido muchos años atrás, en el que sus gavillas se inclinaban ante la mía. Aunque reconocí a mis hermanos inmediatamente, decidí no revelar mi identidad. En cambio, opté por ponerlos a prueba para ver si su carácter había cambiado desde aquellos días en Canaán. Los acusé de ser espías que venían a ver la desnudez de la tierra, una acusación que negaron vehementemente, afirmando ser hijos de un hombre en Canaán, que eran honestos y que uno de sus hermanos ya no estaba con ellos, refiriéndose a mí sin saberlo. Para probar su honestidad, les dije que enviaran a uno de ellos a traer a su hermano menor, Benjamín, asegurándoles que sería la única manera de verificar su historia y no ser considerados espías. Mantuve a Simeón como rehén y permití que los demás regresaran a casa con grano para sus familias, pero con la condición de que regresaran con Benjamín. Secretamente, hice que el dinero con el que pagaron el grano fuera devuelto en sus sacos, lo que añadió una capa adicional de confusión y temor cuando lo descubrieron en su camino de regreso. La noticia de que necesitaban llevar a Benjamín a Egipto para comprar más grano y liberar a Simeón fue recibida con gran angustia por mi padre. Mis hermanos regresaron de su primer viaje a Egipto con el grano necesario para nuestra familia, pero también con la noticia de que el gobernador egipcio, yo, sin que ellos supieran quién era realmente, había acusado a mis hermanos de ser espías y había retenido a Simeón hasta que regresaran con Benjamín, el hermano menor, como prueba de su honestidad y de que no eran espías. Al escuchar esto, mi padre se angustió profundamente. La idea de perder a Benjamín, otro hijo de su amada esposa Raquel, era insoportable para él, especialmente después de haber perdido a su hijo José. Mi papá expresó su dolor y su temor al decir: José no está, y Simeón no está, y ahora tomaréis a Benjamín. Todas estas cosas son contra mí. Rubén, el hijo mayor, intentó asegurar a nuestro padre prometiéndole que él mismo garantizaría el retorno seguro de Benjamín, llegando incluso a decir que mi padre podría matar a sus propios hijos si no traía a Benjamín de vuelta. Sin embargo, mi padre inicialmente rechazó la idea, diciendo: mi hijo no descenderá con vosotros porque su hermano está muerto y él ha quedado solo, y si le aconteciere algún desastre en el camino en que vais, haréis descender mis canas con dolor al Seol. La situación cambió cuando el hambre persistió y el grano que habían traído de Egipto se agotó. Mi padre se vio obligado a enfrentar la realidad de que tenían que volver a Egipto para comprar más alimento. Judá intervino esta vez, asumiendo personalmente la responsabilidad por la seguridad de Benjamín. Prometió a mi padre que sería garante de Benjamín y dijo: yo seré fiador de él, de mi mano lo requerirás. Si no te lo vuelvo a traer y lo pongo delante de ti, entonces yo seré culpable ante ti para siempre. Judá argumentó que si no hubieran demorado, podrían haber ido y vuelto 2 veces, enfatizando la necesidad urgente de actuar para preservar a la familia del hambre. Finalmente, movido por la necesidad y las garantías de Judá, mi padre accedió a dejar ir a Benjamín. Les dio instrucciones a sus hijos para que llevaran regalos al hombre que gobernaba en Egipto, así como doble dinero, y el dinero que había sido devuelto en los sacos de grano, en un intento de apaciguar al gobernador egipcio. Mi papá
resignado pero aún temeroso, encomendó a sus hijos y a Benjamín a la misericordia divina, diciendo: «Y el Dios Todopoderoso os dé misericordia delante del hombre, para que os deje volver a vuestro otro hermano y a Benjamín. Y yo, si he de ser privado de mis hijos, sea privado». Esta decisión de enviar a Benjamín con sus hermanos a Egipto fue un momento de fe y desesperación para mi padre, quien tuvo que confiar en la protección divina y en las promesas de sus hijos mayores para la seguridad de su hijo menor. Este acto de fe, aunque lleno de temor, sería crucial para la eventual reunificación y restauración de toda nuestra familia. Cuando mis hermanos regresaron a Egipto con Benjamín, tal como había ordenado, me enfrenté a un momento lleno de emociones profundamente contradictorias. Al ver a Benjamín con ellos, mi propio hermano, por parte de madre, el único de mis hermanos que no había participado en mi venta como esclavo, mi corazón se llenó de una mezcla de alegría, alivio y una profunda nostalgia. Ordené a mi mayordomo que llevara a los hombres a mi casa, preparara un banquete y sacrificara animales, pues iban a comer conmigo al mediodía. A pesar de su obediencia, mis hermanos estaban aterrados al ser llevados a mi casa, temiendo que serían castigados por el dinero que había sido devuelto en sus sacos durante su primer viaje. Se acercaron al mayordomo de mi casa para explicar la situación del dinero devuelto, intentando así aliviar cualquier malentendido antes de que se presentaran ante mí. El mayordomo les aseguró que su Dios y el Dios de su padre les había dado un tesoro en sus sacos, y luego trajo a Simeón, quien había estado detenido, para reunirse con ellos. Cuando llegó el momento del banquete, mis hermanos se presentaron ante mí. Se postraron en tierra delante de mí, cumpliendo una vez más el sueño que había tenido años antes. Les pregunté por el bienestar de su padre, mi padre también, y específicamente por Benjamín, expresando un interés particular por él. Al ver a Benjamín, mis emociones me sobrepasaron y tuve que retirarme a una habitación privada para llorar. Después de recomponerme, regresé para participar en el banquete con ellos. Durante el banquete, dispuse que se sirvieran las porciones de comida de manera que la porción de Benjamín fuera 5 veces mayor que la de cualquiera de los otros, una señal de distinción y favor especial hacia él. Observé sus reacciones y cómo interactuaban entre ellos, buscando señales de arrepentimiento, celos o cualquier otra emoción que pudiera indicar si habían cambiado desde el día en que me vendieron. Sin embargo, el verdadero test de sus corazones aún estaba por venir. Decidí hacer una última prueba para determinar la sinceridad de su arrepentimiento y su amor por su padre y por Benjamín. Instruí a mi mayordomo que llenara sus sacos de grano, devolviera a cada hombre su dinero en su saco y colocara mi copa de plata en el saco de Benjamín. Después de asegurarme de que sus sacos estuvieran llenos de grano y que el dinero de cada uno fuera devuelto en su saco, instruí a mi mayordomo que colocara además mi copa de plata, la copa que usaba para beber y también para adivinar, en el saco de Benjamín. Esta acción estaba destinada a crear una situación que revelaría la verdadera naturaleza de sus corazones y su lealtad hacia Benjamín y nuestro padre. Al amanecer, cuando mis hermanos partieron con sus sacos cargados, no habían llegado lejos de la ciudad cuando envié a mis siervos tras ellos con la acusación de robo. Los siervos alcanzaron a mis hermanos y les expresaron mi acusación. ¿Por qué habéis pagado mal por bien? ¿Por qué habéis robado mi copa de plata, la que bebe mi señor y por la cual él adivina? Mis hermanos, seguros de su inocencia, respondieron con confianza, incluso ofreciendo que aquel de ellos en cuyo saco se encontrara la copa sería muerto y los demás se convertirían en esclavos de mi señor. La búsqueda comenzó con el mayor y terminó con el menor, y la copa fue hallada en el saco de Benjamín. Este descubrimiento los dejó atónitos y desolados. Rasgaron sus vestiduras en señal de luto y regresaron todos a la ciudad, a mi presencia, postrándose ante mí en tierra. Judá, quien había garantizado personalmente el retorno seguro de Benjamín a mi papá, tomó la palabra. Se acercó y ofreció un discurso emocionante y elocuente,
explicando la situación de nuestro padre, su apego especial a Benjamín y cómo la pérdida de Benjamín podría llevar a mi padre a la muerte por el dolor. Judá se ofreció a sí mismo como esclavo en lugar de Benjamín, para que el joven pudiera regresar con nuestro padre, demostrando un acto de sacrificio y amor fraternal que contrastaba marcadamente con la actitud que habían tenido hacia mí años atrás. Después de escuchar el apasionado discurso de Judá, en el que se ofreció a sí mismo como esclavo en lugar de Benjamín para proteger a nuestro padre del dolor, no pude contenerme más. La lealtad, el sacrificio y el amor evidente en sus palabras me hicieron ver cuánto habían cambiado desde aquellos días en Canaán, cuando me vendieron como esclavo. Ordené a todos mis sirvientes que salieran de la habitación, dejándome solo con mis hermanos. Era importante para mí que este momento fuera privado, un asunto familiar que requería intimidad. Entonces, me encontré cara a cara con mis hermanos, los mismos que habían conspirado contra mí tantos años atrás, pero ahora mostraban un carácter y una madurez completamente transformados. Lleno de emoción, me resultó imposible contener las lágrimas. Lloré tan fuerte que mis sirvientes y la casa del faraón escucharon mi llanto, aunque no estaban presentes en la habitación. A través de mis lágrimas, les dije a mis hermanos: «Yo soy José, ¿vive aún mi padre?». Mis hermanos estaban tan atónitos que no podían responder. La sorpresa y el miedo los paralizaron, temiendo por las consecuencias de sus acciones pasadas, ahora que estaba claro que el gobernador de Egipto era su propio hermano a quien habían maltratado. Para aliviar rápidamente sus miedos y demostrar mi sincero perdón, les dije: «Ahora pues, no os entristezcáis, ni os pese haberme vendido acá, porque para preservación de vida me envió Dios delante de vosotros. Dios me envió delante de vosotros para preservarlos y darles posteridad en la tierra, y para salvar vuestras vidas por medio de una gran liberación. Así que no fuisteis vosotros los que me enviasteis acá, sino Dios». Les hice ver que, a pesar de las circunstancias adversas y los años de separación y dolor, había un propósito divino mayor en juego, que todo había sido parte de un plan para salvar vidas durante la hambruna. Al reconocerme, el shock inicial de mis hermanos dio paso a un torrente de emociones. La sala se llenó de lágrimas, abrazos y expresiones de asombro, alivio y felicidad. Este acto de perdón y reconciliación simbolizó la superación de nuestro pasado turbulento. Especialmente emotivo fue el encuentro con Benjamín, mi hermano más joven, a quien no había visto desde que era un niño. Nuestro abrazo fue un momento de profunda conexión fraternal, marcado por lágrimas compartidas. Benjamín y yo, vinculados no solo por nuestro padre, sino también por ser los únicos hijos de Raquel, sentimos una alegría inmensa al reunirnos. La intensidad de nuestras emociones indicaba cuán profundo era el vínculo que la separación no había podido erosionar. Después de este emotivo reencuentro, les instruí a mis hermanos que regresaran rápidamente a Canaán para traer a nuestro padre a Egipto junto con sus familias y posesiones. Les di carros, como había ordenado el faraón, para transportar a los niños y a las mujeres, y les proporcioné provisiones para el viaje. También les di regalos y ropas nuevas, pero a Benjamín le di 300 piezas de plata y 5 mudas de ropa, como muestra de mi especial afecto hacia él. Les pedí que no discutieran en el camino de regreso, consciente de que las emociones podrían aflorar al procesar todo lo que había sucedido. Este consejo reflejaba mi deseo de que mantuvieran la paz y la unidad que acabábamos de restaurar. Al llegar a Canaán, mis hermanos le relataron a mi padre todo lo sucedido, diciéndole: «José aún vive y es gobernador de toda la tierra de Egipto». Mi padre, al principio, no podía creerles debido a la incredulidad y el shock. Sin embargo, cuando vio los carros que José había enviado para transportarlo, su espíritu revivió y dijo: «Basta, mi hijo José aún vive. Iré y lo veré antes de morir». La reunión de mi papá conmigo en Egipto fue otro momento cargado de gran emoción. Al vernos, nos abrazamos fuertemente, llorando por un largo tiempo.
Para él, este reencuentro conmigo, el hijo que había creído muerto durante tantos años, fue un regalo divino, un milagro que superó cualquier expectativa que pudiera haber tenido en sus últimos años. Bajo la protección y provisión de mi posición en Egipto, mi familia se estableció en la región de Gosén, una de las mejores partes del país, donde pudieron vivir y prosperar. El faraón acogió calurosamente a mi familia, ofreciéndoles las mejores tierras de Egipto y encargándoles el cuidado de sus rebaños. Este nuevo comienzo representó no solo la supervivencia de nuestra familia durante un tiempo de hambruna generalizada, sino también la realización de las promesas divinas hechas a Abraham, Isaac y Jacob sobre la multiplicación y bendición de sus descendientes. Así, lo que comenzó como una historia de traición y sufrimiento se transformó en una de redención y restauración, demostrando el poder del perdón y la soberanía de Dios en orquestar los eventos de nuestras vidas para cumplir sus propósitos más grandes. Dios bendiga a todos por ver este video. Ahí estaba yo, el centro de un espectáculo grotesco, arrancado de la oscuridad de mi celda y arrojado ante los ojos burlones de mis enemigos. Los principales de los filisteos, reunidos en un acto de adoración a Dagón, su dios, se regodeaban de mi caída, proclamando su victoria como un regalo divino. Mientras yo, cegado y encadenado, me convertía en el juguete de su cruel diversión. Me guiaron hasta el espacio entre las columnas, pilares que sostenían el techo de este templo de injusticia, y allí, entre el clamor de sus risas y el eco de sus burlas, encontré mi momento. Con el corazón pesado por la derrota pero inflamado por una última súplica de fuerza, clamé a Jehová: Señor Jehová, acuérdate ahora de mí, fortaléceme, te ruego, solamente esta vez, oh Dios, para que de una vez tome venganza de los filisteos por mis dos ojos. Mi oración no fue solo por venganza, sino por justicia, por un último acto de liberación, no solo para mí, sino para mi pueblo. Y entonces, con manos extendidas, mis dedos encontraron los fríos pilares de piedra. Con todo lo que quedaba en mi ser, empujé. Señor, déjame morir con los filisteos. Grité con todas mis fuerzas, y con un rugido que pareció sacudir los mismos cimientos de la tierra, la estructura cedió. Las columnas, como mi propia vida, se desplomaron, llevando consigo a los opresores y sus seguidores, sellando así mi destino junto al de aquellos que me habían reducido a menos que nada. Pero déjenme contarles desde el principio. Mi nombre es Sansón y esta es mi historia. En una época de gran tribulación para Israel, marcada por 40 años bajo el yugo de los filisteos, comienza mi relato. Mis padres vivían en Zora, una región de la tribu de Dan. Mi padre, Manoa, y mi madre, quien había permanecido estéril a lo largo de su vida, anhelaban con todo su corazón el don de la paternidad, un deseo profundo que parecía destinado a permanecer incumplido. Sin embargo, lo que parecía imposible para el hombre era parte de un designio divino para Dios. Un día, un ángel del Señor se apareció a mi madre, revelando un futuro que ella apenas podía comprender. Le fue anunciado que, contra toda esperanza, concebiría y daría a luz un hijo. Este niño, que era yo, estaba destinado a ser un nazareo desde su nacimiento, consagrado a Dios en cuerpo y espíritu. El ángel impuso condiciones estrictas. Ella debía abstenerse de vino y sidra, y evitar cualquier alimento impuro, preparándose así para mi llegada, una llegada que marcaría el comienzo del cambio para Israel. El ángel le dijo que yo, su hijo, no sería un niño ordinario. Mi vida estaría dedicada a una misión divina: comenzar la liberación de nuestro pueblo de la opresión filistea. Desde mi concepción, se me apartó para ser un instrumento de Dios, con la prohibición de que navaja alguna tocara mi cabeza, simbolizando mi eterna consagración. Mi madre, sobrecogida por la majestuosidad y el temor que inspiraba este mensajero celestial, corrió a contarle a mi padre lo sucedido. Con asombro y reverencia, narró su encuentro, describiendo al ángel como un ser de apariencia formidable, tan imponente que no se atrevió a indagar sobre su origen o nombre. El mensaje era claro: yo sería nazareo de Dios desde mi nacimiento hasta mi muerte, marcado para una vida de dedicación y propósito divino.
Tras la revelación divina a mi madre sobre mi nacimiento y propósito, mi padre, Manoah, movido por la fe y el deseo de entender plenamente el mandato divino, oró a Jehová, suplicando que el mensajero celestial regresara para instruirnos sobre cómo criar al niño que estaba por nacer. Dios, en su misericordia, escuchó la súplica de mi padre. El ángel de Jehová se manifestó nuevamente ante mi madre, esta vez en el campo, lejos de los ojos de Manoah. Prontamente, mi madre fue en busca de mi padre para compartirle la noticia de esta segunda aparición. Al saberlo, mi padre, con el corazón lleno de asombro y esperanza, se apresuró a encontrarse con el ángel. «¿Eres tú el varón que habló a mi mujer?», preguntó mi padre. «Yo soy», confirmó el ángel. La ansiedad y el deseo de saber más sobre mi futuro y cómo debían prepararse para mi llegada impelieron a mi padre a indagar sobre la manera de vivir que debería adoptar yo, el niño prometido. El ángel reiteró las instrucciones dadas anteriormente, subrayando la importancia de la abstinencia de vino, sidra y cualquier cosa impura, en consonancia con mi consagración como nazareo desde el nacimiento. En un gesto de hospitalidad y reverencia, mi padre ofreció retener al ángel para prepararle un cabrito, sin saber aún que estaba en presencia de un ser celestial. El ángel, revelando su naturaleza divina, declinó la oferta de alimento terrenal, sugiriendo en cambio que cualquier ofrenda debería ser elevada a Jehová. La curiosidad de mi padre lo llevó a preguntar por el nombre del ángel, a lo que éste respondió con misterio, dejando claro que su nombre era admirable, más allá de la comprensión humana. Ante esta revelación, mis padres ofrecieron un holocausto a Jehová. En ese momento sagrado, un prodigio ocurrió ante sus ojos. Mientras la llama consumía la ofrenda, el ángel ascendió al cielo en medio de la llama, dejando a mis padres en asombro y postrados en adoración. Solo entonces comprendieron verdaderamente que habían estado en presencia de un enviado de Dios. Aterrorizado por la magnitud de lo presenciado, mi padre temió por nuestras vidas, creyendo que ningún mortal podría ver a Dios o a su mensajero y seguir viviendo. Sin embargo, mi madre, con sabiduría y fe, lo tranquilizó, asegurándole que si Jehová hubiera deseado nuestra muerte, no habría aceptado nuestras ofrendas, ni nos habría revelado estos maravillosos designios. Así nací, bajo el nombre de Sansón, bendecido desde el vientre con una promesa divina. Crecí en Zora, un lugar entre las colinas de la tribu de Dan. Mis primeros años estuvieron envueltos en el misterio de mi consagración como nazareo, una dedicación que me diferenciaba no solo en mis restricciones dietéticas y mi cabello nunca cortado, sino también en el propósito que Dios tenía para mí. Mis padres me enseñaron a vivir de acuerdo con los preceptos entregados por el ángel del Señor, aunque el verdadero alcance de mi llamado solo comenzaría a revelarse con el tiempo. La adolescencia trajo consigo los desafíos propios del crecimiento, pero en mi caso, estos se entrelazaban con los primeros destellos de una fuerza sobrehumana. No era un joven común. Los juegos de fuerza y los retos físicos entre mis compañeros se convertían en escenarios donde lo extraordinario se manifestaba, dejando asombro y, a veces, inquietud entre los que me conocían. Estos años de formación tejieron la tela de mi carácter, entretejiendo la fe inculcada por mis padres con las experiencias personales de poder divino. Sin embargo, también fui testigo de la opresión de nuestro pueblo a manos de los filisteos, lo que avivaba en mi corazón un deseo de liberación y justicia. A medida que crecía, este deseo se convertiría en el motor de mis acciones, impulsándome hacia el destino que había sido profetizado antes de mi nacimiento. En aquellos días, mi corazón fue capturado por una visión inesperada durante una visita a Timnat. Allí, mis ojos se posaron sobre una mujer filistea que encendió un fuego dentro de mí. Un deseo que superaba el entendimiento de mis padres y el mío propio. Movido por una atracción que no podía negar, informé a mis padres de mi decisión, insistiendo en que ella era la elegida para ser mi esposa. A pesar de la preocupación evidente de mis padres, quienes se preguntaban por qué debería buscar esposa entre los filisteos, nuestros opresores, en lugar de entre nuestro propio pueblo. Lo que ni mis padres ni yo sabíamos en ese momento era que mi atracción por esta mujer filistea formaba parte de un designio mayor. Jehová estaba guiando mis pasos,
buscando una oportunidad para actuar contra los filisteos, quienes por aquel entonces ejercían su dominio sobre Israel. Así, acompañado de mis padres, me dirigí nuevamente a Timnat. En el camino, cerca de las viñas de Timnat, me desvié del sendero y me quedé atrás de mis padres, momento en el cual me enfrenté a una prueba de fuerza y fe. Un joven león se abalanzó sobre mí rugiendo, una amenaza mortal que hubiera atemorizado al más valiente. Sin embargo, el Espíritu de Jehová descendió sobre mí, dotándome de una fuerza sobrenatural con la que despedacé al león, tan fácilmente como uno podría desgarrar un cabrito, y todo ello sin portar arma alguna en mis manos. Este acto de poder divino lo mantuve en secreto, no revelando a mis padres la hazaña realizada tras haberme desviado del camino. Tiempo después, al regresar por la mujer que había cautivado mi corazón, tomé un desvío hacia el lugar del encuentro con el león. Para mi sorpresa, en el cadáver del león, ahora un mero esqueleto, descubrí un enjambre de abejas y un panal de miel. Tomé de la miel y me deleité con ella en mi camino, compartiendo también con mis padres, sin revelarles el origen de aquel dulce hallazgo. Allí, mi padre preparó el encuentro con la mujer filistea que había capturado mi corazón, y se celebró un banquete, como era costumbre entre los jóvenes de aquel tiempo. Durante el festejo, se me unieron 30 compañeros, designados por los filisteos, para compartir los días de celebración. En medio del banquete, decidí plantear un desafío a mis acompañantes, proponiéndoles un enigma que si resolvían, les premiaría con 30 vestidos de lino y 30 conjuntos de fiesta. El enigma estaba inspirado en el encuentro con el león que había matado en mi viaje anterior. Del devorador salió comida y del fuerte salió dulzura. Durante 3 días, el misterio los confundió sin que lograran hallar la respuesta. Al acercarse el final del banquete, y bajo la presión de no poder resolver el acertijo, los compañeros recurrieron a una treta. Amenazaron a mi prometida, instándola a descubrir el secreto del enigma bajo la amenaza de quemar su casa. Angustiada, ella vino a mí, llorando, insistiendo en que compartiera la solución, alegando que mi reticencia era una muestra de falta de amor. A pesar de mi resistencia inicial, la constante presión durante los 7 días de festividad me llevó finalmente a revelarle el secreto, el cual ella, a su vez, compartió con los filisteos. En el último día, justo antes del atardecer, los hombres de la ciudad se me acercaron con la solución, proclamando que nada es más dulce que la miel, ni más fuerte que el león, insinuando así que habían descifrado mi acertijo. Sin embargo, reconocí la intervención de mi prometida en su descubrimiento y les respondí con amargura: si no hubierais arado con mi novilla, jamás habríais resuelto mi enigma. Movido por un impulso divino, el Espíritu de Jehová se apoderó de mí y descendí a Ascalón, donde enfrenté y di muerte a 30 hombres, despojándolos de sus vestimentas para pagar la deuda de mi apuesta. Regresé a casa de mi padre, lleno de ira por la traición, mientras que mi prometida fue entregada a otro, a quien había considerado mi amigo. Después de un tiempo, coincidiendo con la temporada de la siega del trigo, decidí visitar a mi esposa, llevando un cabrito como presente, con la esperanza de reconciliarnos. Sin embargo, al llegar me encontré con la negativa de su padre para permitirme entrar al aposento de mi esposa. Su justificación fue que, creyendo que la aborrecía, había decidido darla en matrimonio a otro hombre, sugiriéndome que en su lugar tomara a su hermana menor, a quien consideraba más hermosa. Ante esta situación, expresé que cualquier acción que emprendiera contra los filisteos desde ese momento no sería culpa mía. Movido por un impulso de justicia y venganza, cacé 300 zorras, las cuales até de cola a cola, colocando una antorcha encendida entre cada pareja. Luego, solté las zorras en los campos de trigo de los filisteos, incendiando así no solo las cosechas, sino también las reservas almacenadas, las viñas y los olivares, causando una destrucción masiva. Cuando los filisteos investigaron quién había sido el causante de tal devastación, se enteraron de que fui yo, Sansón, motivado por la injusticia de haber sido despojado de mi esposa, quien había sido entregada a otro hombre. En respuesta, los filisteos ejercieron una cruel venganza al quemar viva a mi esposa y a su padre. Frente a esta atrocidad, juré vengarme de los filisteos
prometiéndoles una represalia por sus actos. En mi ira, los ataqué con gran furia, causándoles una gran mortandad, golpeándolos en una masacre sin precedentes. Después de este acto de venganza, me retiré a vivir en la cueva de la peña de Etam, buscando refugio y meditación tras los intensos eventos que se habían desencadenado. Tras mis actos de venganza contra los filisteos por la injusticia cometida hacia mí y mi familia, los filisteos, en represalia, subieron y establecieron su campamento en Judá, extendiéndose hasta Leí. Los habitantes de Judá, sorprendidos y temerosos ante la presencia de los filisteos, cuestionaron el motivo de su incursión. Los filisteos declararon su intención de capturar a Sansón, buscando venganza por las acciones que había llevado a cabo contra ellos. En respuesta a esta amenaza, 3000 hombres de Judá fueron a la cueva de la peña de Etam para confrontarme. Me reprocharon por mis acciones, argumentando que mi lucha contra los filisteos había traído problemas sobre ellos, que vivían bajo el dominio filisteo. Yo, sin embargo, defendí mis acciones con firmeza, afirmando que simplemente les había hecho lo mismo que ellos me hicieron a mí y a mi familia. Los hombres de Judá, aunque reacios a hacerme daño directamente, decidieron atarme con 2 cuerdas nuevas y entregarme a los filisteos para evitar mayores conflictos. Aseguraron que no buscaban mi muerte, sino simplemente entregarme a los filisteos. Confiando en la protección divina, accedí a ser atado y llevado ante mis enemigos. Cuando fui llevado a Leí, los filisteos me recibieron con gritos de triunfo, pero no contaban con la intervención del Espíritu de Jehová. La fuerza divina descendió sobre mí, haciendo que las cuerdas que me ataban se desintegraran como si hubieran sido quemadas por fuego. Liberado de mis ataduras, encontré una quijada de asno fresca, con la cual ejecuté una hazaña extraordinaria, matando a 1000 hombres filisteos. Este acto de fuerza sobrenatural quedó marcado en la memoria colectiva, dando a aquel lugar el nombre de Ramat Lehi, que significa colina de la quijada. Tras esta victoria, la fatiga y la sed me abrumaron, llevándome a clamar a Jehová por agua. En un acto de misericordia y reconocimiento a la salvación otorgada, Dios proveyó milagrosamente agua de una cuenca en Leí, permitiéndome rehidratarme y recuperar mis fuerzas. Agradecido por esta provisión divina, nombré a aquel lugar En-Hakkore, que significa la fuente del que clamó, un testimonio eterno de la ayuda de Dios en momentos de necesidad. Una noche, decidí visitar Gaza, una de las principales ciudades filisteas, donde vi a una mujer ramera que despertó mi interés y pasé la noche con ella. Sin embargo, mi presencia en la ciudad no pasó desapercibida. Los habitantes de Gaza pronto se enteraron de que me encontraba entre ellos y vieron una oportunidad para capturarme. Planearon una emboscada, esperando silenciosamente toda la noche en la puerta de la ciudad, creyendo que podrían sorprenderme al amanecer y matarme. Pero no dormí hasta el amanecer. A medianoche me levanté y, acercándome a las puertas de la ciudad, realicé un acto de fuerza sobrenatural que dejaría una marca indeleble en la memoria de los filisteos y serviría como un testimonio más de la protección divina sobre mi vida. Tomé las puertas de la ciudad, junto con sus 2 postes, arrancándolos de raíz, barra y todo. Luego, cargué estas enormes estructuras sobre mis hombros y las subí a la cima de un monte frente a Hebrón, demostrando así no solo mi fuerza física, sino también la futilidad de los intentos de los filisteos por controlarme o derrotarme. Este acto no solo fue una huida milagrosa, sino también una declaración de desafío y soberanía frente a los filisteos, mostrando que, a pesar de sus esfuerzos por someter a Israel y a mí, la mano de Jehová me protegía y me dotaba de una fuerza incomparable para enfrentar y superar los desafíos impuestos por mis enemigos. Después de los eventos en Gaza, mi corazón encontró una nueva pasión en el valle de Sorek, donde me enamoré de Dalila. Este amor, sin embargo, me llevaría a enfrentar la prueba más dura de mi vida. Los príncipes de los filisteos, al enterarse de mi nueva afición, vieron en Dalila la llave para descubrir el secreto de mi invencible fuerza. Se acercaron a ella con una oferta tentadora. Cada uno le daría 1100 siclos de plata si lograba engañarme para revelar el origen de mi poder. Dalila, movida por la promesa de riqueza, aceptó el desafío de los príncipes filisteos. Con astucia y dulzura,
me presionó para que confesara en qué residía mi gran fuerza. En nuestro primer encuentro sobre este tema, le mentí, diciéndole que si me ataban con 7 mimbres verdes que no estuvieran secos, perdería mi fuerza. Los filisteos, siguiendo este consejo, intentaron subyugarme de esta manera, pero fracasaron, pues rompí los mimbres como si fueran hebras de estopa. Dalila, frustrada pero no desalentada, me confrontó por engañarla y pidió nuevamente conocer el secreto de mi fuerza. Esta vez inventé otra falsedad, diciéndole que si me ataban con cuerdas nuevas, sería debilitado. Pero, al igual que antes, cuando los filisteos intentaron capturarme de esta manera, rompí las cuerdas sin esfuerzo. La persistencia de Dalila no tenía límites. Tras acusarme nuevamente de engañarla, propuse una tercera mentira: que mi fuerza desaparecería si mis 7 guedejas de cabello eran tejidas en un telar. Como era de esperarse, este método también falló, ya que me liberé fácilmente cuando Dalila gritó que los filisteos venían por mí. Dalila, usando su influencia sobre mí, cuestionó mi amor por ella, argumentando que si realmente la amaba, no le ocultaría mis secretos. Su insistencia diaria y la presión emocional me llevaron a un estado de angustia profunda. Finalmente, vencido por su persistencia y quizás por el amor que sentía hacia ella, cometí el error de revelarle el auténtico secreto de mi fuerza, mi voto nazareo a Dios y que nunca se había usado navaja sobre mi cabeza. Dalila, sabiendo ahora la verdad, organizó el momento para mi caída. Convocó a los príncipes filisteos, quienes llegaron con el dinero prometido. Mientras yo dormía en sus rodillas, ella llamó a un hombre para que me rapara las 7 guedejas de mi cabeza. Al hacerlo, mi fuerza me abandonó, cumpliendo la profecía de mi debilidad una vez rapado. Al despertar, intenté liberarme como en ocasiones anteriores, sin darme cuenta de que Jehová se había apartado de mí. Los filisteos me capturaron fácilmente, me sacaron los ojos y me llevaron a Gaza. Mis días en la cárcel de Gaza fueron de profundo sufrimiento y reflexión. Privado de mi vista, me encontraba en un estado de constante vulnerabilidad, una sombra del hombre que alguna vez fui, aquel que con su fuerza desafiaba ejércitos y realizaba proezas inimaginables. Cada día en la prisión era un recordatorio palpable de las consecuencias de mis acciones y de la traición que había sufrido. Me vi reducido a la más humillante de las tareas: moler grano, una labor reservada para los esclavos. Sin embargo, en medio de esta oscuridad, hubo un atisbo de esperanza, un recordatorio sutil pero constante de que Jehová no había terminado conmigo. Mi cabello comenzó a crecer nuevamente. Ese último día, el día de mi venganza y redención, comenzó como cualquier otro en mi cautiverio, pero se transformaría en uno que quedaría marcado en la historia de mi pueblo. Los filisteos, llenos de júbilo por su victoria sobre mí, me sacaron de la cárcel para hacerme el centro de sus burlas, en una gran celebración en honor a Dagón, su dios, a quien atribuían mi captura. Me llevaron al templo, un lugar repleto de hombres y mujeres, incluidos todos los principales de los filisteos, para divertirse a mi costa. La ironía de mi situación era palpable. El hombre que una vez había causado terror entre los filisteos, ahora servía de entretenimiento para ellos. Pero incluso en mi debilidad, Jehová estaba preparando el escenario para su gloria. Guiado por un joven hasta las columnas que sostenían el edificio, pedí ser colocado entre ellas. Allí, en mi humillación, clamé a Jehová por última vez, pidiendo ser fortalecido no por mi bien, sino para cumplir su voluntad y ejecutar un acto final de juicio sobre los filisteos. Cuando ejercí toda mi fuerza sobre las columnas, sentí una vez más el poder de Jehová fluir a través de mí. Con un rugido ensordecedor, el templo comenzó a derrumbarse, sepultando bajo sus ruinas a los líderes y seguidores filisteos, y a mí con ellos. Fue un momento de catarsis, no solo para mí, sino para Israel, ya que este acto significaba un golpe devastador contra nuestros opresores. En mi muerte, causé más bajas enemigas que en toda mi vida, un testimonio del poder de Dios, obrando a través de la debilidad humana. Tras mi muerte, mi familia descendió para recuperar mi cuerpo de entre los escombros. Me llevaron y me sepultaron en el sepulcro de mi padre Manoa,
entre Zora y Estaol. A pesar de mis fallos y debilidades, fui juez de Israel durante 20 años, luchando contra la opresión filistea. Mi final, marcado por un acto de sacrificio y fe, sirve como un recordatorio del poder divino y de la soberanía de Dios, incluso en las circunstancias más desesperadas. Este acto final no fue solo una venganza personal, sino un cumplimiento del propósito divino, demostrando que, a pesar de nuestras fallas, Dios puede obrar a través de nosotros para llevar a cabo su justicia. La lección más profunda que mi historia deja es la importancia de la obediencia y la fe en Dios, incluso frente a nuestras propias debilidades y errores. Demuestra cómo Jehová puede utilizar nuestras vidas, con todas sus complejidades y desafíos, para llevar a cabo su voluntad y mostrar su poder. A pesar de mis fallos, Dios me utilizó para liberar a Israel, recordándonos que nuestra fuerza reside en Él, y que la redención está al alcance de todos los que se vuelven hacia su amor y misericordia. Los invito a suscribirse al canal Historias Sagradas, donde pueden encontrar relatos como el mío que iluminan el poder transformador de la fe. No olviden darle me gusta al video si ha enriquecido su espíritu, compartirlo con sus seres queridos y amigos, para que juntos podamos difundir el mensaje de esperanza y fortaleza que cada historia sagrada nos ofrece. Bendiciones.